Bien, bienvenidos a los españoles, colombianos, peruanos, mexicanos, chilenos y de cualquier otra nacionalidad. En esta sesión vamos a ver pues prácticamente en su integridad la NIC 16, propiedades, planta y equipo. Hemos considerado relevante hacer una sesión sobre esta NIC, ya que se han producido algunos cambios y los hemos incorporado a esta sesión, como digo, las últimas actualizaciones que son de fecha de mayo del 2014. Haremos referencia a la NIC 23, costes por intereses, con sus actualizaciones a enero del 2012, la NIC 36, deterioro del valor de los activos, que está actualizada a julio del 2014, y la NIC 13, medición del valor razonable, a mayo del 2011. Vamos a ver en esta sesión primero los activos con la definición de las propiedades, planta y equipo, cuándo se produce su reconocimiento, cómo se registra ese reconocimiento en nuestra contabilidad, los elementos del coste, de los elementos del costo. Vamos a ver ejemplos de costos iniciales, retiro y rehabilitación, de intereses, de costos posteriores de sustitución. Vamos a ver ejemplos de permutas, vamos a ver ejemplos de los modelos de revalorización y modelo de coste. Vamos a ver el tema de la depreciación. Brevemente, no hemos puesto ejemplos porque considerábamos que si no nos alargábamos demasiado, y es un tema yo creo que ya un poco manido el tema de la depreciación. Por último, el tema del deterioro con la depreciación, el deterioro en cuentas, el deterioro del valor de los activos y por último la baja en cuentas. Y sin más empezamos con lo que son los activos, lo que es la propiedad, las propiedades, la planta y el equipo. Sabéis que los activos son recursos controlados por la empresa como consecuencia de sucesos pasados de los que se espera, es probable, obtener beneficios económicos en el futuro. Para que se produzca el reconocimiento, es decir, para que un activo entre a formar parte, se pueda registrar en nuestros libros, no solamente ha de cumplir con la definición que acabamos de mencionar, sino además han de darse los dos requisitos para su reconocimiento, que es la probabilidad y la fiabilidad. Probable no existe, no define las NIF lo que entiende por probabilidad, tan solo la NIC 37, que se refiere a provisiones, provisiones activos y pasivos contingentes, dice que significa que existe mayor probabilidad que suceda un evento que de lo contrario, y que sea fiable significa que su valor o su coste pueda ser medido con fiabilidad. Hasta aquí el tema de los activos. Las propiedades, planta y equipo son, por tanto, activos tangibles que posee una entidad para su uso en la producción o el suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, y se espera utilizar durante más de un periodo. Si cumple las condiciones que estábamos mencionando para su reconocimiento, lo que hacemos es el elemento en cuestión se registra en nuestra contabilidad por su costo. ¿Cuáles son los componentes del costo? Pues los componentes del costo son, primero, el precio de adquisición. No se incluyen los impuestos recuperables, por ejemplo el IVA, sí se incluyen, tasas o impuestos que no sean recuperables. Se incluyen también los costes que sean directamente atribuibles para ubicar el activo en las condiciones previstas por la gerencia, es decir, si por ejemplo compramos una máquina y necesitamos para antes de usar esa máquina tener que explanar el terreno o hacer unas salidas de agua o salidas de luz, todos esos gastos hasta que la máquina está en condiciones para ser utilizada también son componentes del costo. De hecho, esa inclusión de componentes del costo termina cuando ya la máquina está en condiciones de ser usada, con independencia de que se use o no. Es decir, una vez que ya está usada, que ya está en condiciones de ser usada, no se pueden incorporar más costes. Y además también son costos iniciales la estimación inicial del desmantelamiento, rehabilitación y retiro, de lo que vamos a ver un ejemplo. Una sociedad ha adquirido el 1 de enero del 2000 unas instalaciones por 900.000 unidades monetarias que al finalizar su vida útil
dentro de 4 años requerirán unos costes de rehabilitación medioambiental estimados en 60.000 unidades monetarias. Pues bien, esto se registra de acuerdo con las NIF de la siguiente manera. El registro inicial haríamos otras instalaciones por 960.000, incorporando a otras instalaciones lo que hemos pagado por banco y lo que nos cuesta el desmantelamiento, que lo llevamos a una cuenta de pasivo, que es provisión de propiedades, planta y equipo. De esta manera lo que hacemos es, a través de la amortización anual, porque estamos amortizando el importe de 960.000 entre 4 años, que es la vida útil, también estamos llevando esta provisión de 60.000 como gasto a los 4 años, que es lo razonable. Ese desmantelamiento que se va a producir en 4 años, que se estima inicialmente en 60.000, lo estamos a través de la amortización llevando a gastos en 4 años. Sería 15.000, 15.000, 15.000, 15.000. No solamente la instalación lo llevamos las 900.000, sino que incluimos la provisión. De esta manera no soporta el último año. Es lo mismo que hacemos con las amortizaciones, es reflejar el uso que durante la vida útil se está haciendo, tanto de la instalación como del desmantelamiento que vamos a tener que realizar dentro de 4 años. Así se distribuye esos 60.000 entre los 4 años a través de la amortización, que es la solución que adoptan las NIF. Seguimos con los costos iniciales, los intereses. Sabéis que de acuerdo con la NIC 23, los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo apto forman parte del costo de dichos activos. Los demás gastos por préstamos se llevan a resultados. Aquí hay algunas diferencias entre el Plan General Contable Español, que se aprobó en 2007, y las NIF. Las NIF hablan de un activo apto como aquel que requiere de un periodo sustancial antes de ser listo para su venta, es decir, para que se puedan activar intereses de préstamos de inmovilizados que estén en curso, que se estén construyendo, por ejemplo, requiere que éste tenga un periodo sustancial antes de ser listo para su uso o para su venta. El Plan General Contable Español lo concreta en 1 año, es decir, si ese periodo es inferior a 1 año no se pueden activar intereses, y solo si es superior se pueden activar intereses. Si hay financiación ajena, si hay financiación genérica, perdón, porque lo que está claro es que la financiación específica se imputa como mayor coste, pero con la financiación genérica lo que hacemos es coger un tipo medio de esa financiación genérica, y ese tipo medio se aplica sobre la parte del activo que no está financiado por financiación específica con fondos específicos. Si nos da tiempo, al final haremos referencia a las diferencias entre el Plan General Contable y las NIF, entre las que se incluye este tema de los intereses, pero vamos, son pequeñas diferencias. Sabéis que las NIF son unas normas que necesitan de un acto legislativo en cada país para que pasen a formar parte de su legislación. Al formar parte de la legislación de un país, cada país es libre de incorporar las NIF en su totalidad, parcialmente, poco a poco, unas más para unas empresas, otras para otras. A nivel de la Unión Europea, las NIF están prácticamente asumidas desde el año 2006, y algunos planes que yo conozco, por ejemplo, en el Plan General Contable Español del 2007, las diferencias son concretas y muy, por ejemplo, el Plan General Contable no contempla, no permite el modelo de revalorización que vamos a ver más adelante. Como digo, si nos da tiempo, al final os hago algunas menciones de las diferencias entre el Plan General Contable Español y de algunas de las diferencias, que son pocas y concretas. Bien, entonces vemos un ejemplo de cómo se activan intereses. En este caso se trata de una financiación específica. Nos dice que una empresa compra el 1 del 3 del X0 una máquina. El precio al contado son 12.000 unidades monetarias y requiere trabajo de exploración del terreno cuya duración es de 13 meses, más de 1 año, es un periodo sustancial, aproximadamente por importe de 4.000. Para financiar la compra se pide el mes siguiente un préstamo de 10.000 unidades monetarias a un interés del 10 anual y vencimiento al 1 del 4 del X1. Lo que vamos a hacer es calcular al 31 del 12
del X0 qué parte se podría imputar como mayor valor del inmovilizado por gastos por intereses. Lo que hacemos es en el momento inicial, como es una maquinaria en montaje, la llamamos maquinaria en montaje, por lo que pagamos 14.000. Nos conceden un préstamo y entonces lo que hacemos es bancos a deudas a largo plazo con entidades de crédito, 10.000. Los intereses devengados al 31 del 12 del X0 pues son el 10% sobre 10.000 por como era desde abril, son 9 meses, abril incluido, entonces son 9 doceavos de 10.000 al 10% que nos da 750. Son intereses de deudas específicas y por lo tanto estas se puede capitalizar. Primero lo llevamos a gastos, los intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito y después lo que hacemos es la capitalización de esos intereses, que ya haríamos aumentar el valor del inmovilizado en 750 con una cuenta de ingresos que es incorporación al activo de gastos financieros en 750, con lo que se compensa este gasto anterior. Vemos otro ejemplo más de costes ahora estamos hablando de costes posteriores. El coste posterior aquí es el tema de la sustitución. Siempre que hay una sustitución, de acuerdo con las NIF, se incluye dentro del valor de las propiedades planta y equipo, siempre que se cumplan las condiciones que se necesitan para su reconocimiento. Si se da de baja un elemento sustituido y su amortización acumulada, con independencia de que se haya o no amortizado independientemente, si se puede identificar el elemento sustituido y su amortización, pues se da de baja lo que estamos identificando. En otro caso, se coge como elemento del coste sustituido el coste de la sustitución se coge como indicativo del coste del elemento sustituido. Si yo cambio, lo voy a poner como un ejemplo, si yo cambio un motor por otro, si sé cuánto me valió ese motor y qué amortización tiene, pues doy de baja el valor concreto de esa amortización de ese motor y valoro el motor que cojo por esa valoración con lo que pueda haber de efectivo. Pero si no hay, si al adquirir el camión, como es en el ejemplo, no se ha separado porque no se conoce cuál es el valor del motor, lo que hacemos es tomar como elemento del costo de la sustitución el valor del costo sustituido. El valor de la sustitución es lo que me indica cómo entra el nuevo motor, que es lo que vamos a ver en este ejemplo. Un camión adquirido hace 5 años con un coste de adquisición de 40.000, vida útil de 10 años y sin valor residual. Al principio del 6º año sustituye el motor con un coste de 6.600 unidades monetarias, aumentando su vida útil, porque claro, lo que tiene que ocurrir es que la sustitución cumpla los requisitos para su reconocimiento. Es decir, no es lo mismo cambiar un retrovisor por otro, eso no aumenta la capacidad productiva, no aumenta los beneficios futuros del activo. Si aumenta la vida útil, poner un motor nuevo, pues entonces sí que aumenta la vida, sí que se cumplen las condiciones para su reconocimiento y puede computarse como valor del inmovilizado. Por lo tanto, en el registro inicial lo que hacemos es dar de baja, consideramos el coste de la sustitución, que son 6.600, y lo damos de baja. El motor antiguo consideramos que nos vale lo que nos va a valer la sustitución, que son 6.600, porque no está identificado, insisto. Como se amortizaba en 10 años y han pasado 5, pues considero que esto llevaba consigo una amortización de 3.300, que son 6.600 por 5 décimos, y nos da una pérdida de 3.300, y luego ya pues capitalizo, considero elementos de transporte, el costo, lo que me ha costado la sustitución, a bancos 6.600. No sé si me he liado un poco, espero que lo podáis ver con detenimiento, no es nada complicado. Siempre el tema de la sustitución es que tenga que cumplirse los requisitos para su reconocimiento para poder incorporarse como inmovilizado. Si no es una sustitución, si me cambian el manguito del aceite o de lo que sea, pues eso es un mantenimiento, una reparación y no tiene más trascendencia. Seguimos con
El tema de las permutas. El tema de las permutas de un activo por otro, las permutas pueden ser comerciales cuando difieren los flujos esperados de los dos elementos permutados. Los flujos de caja esperados difieren, entonces la permuta es comercial, en cuyo caso el inmovilizado recibido se valora por el valor razonable del entregado más el efectivo, en el caso de que exista, y la permuta no comercial, que es cuando no difieren los flujos esperados de los dos elementos permutados. En este caso, el inmovilizado recibido se registra como el valor contable del entregado más el efectivo en el caso que hubiese, en ambos casos con el límite del valor razonable del inmovilizado recibido. Una permuta comercial, pues es fácilmente una permuta en la que se cambie un ordenador por una furgoneta, porque en principio, sin tener que saber los flujos esperados, los beneficios que puedan dar, pues no puede que sean distintas. En cambio, si se permuta una máquina con otra de la misma clase, pues en principio entenderíamos que es una permuta no comercial. Entonces vemos un ejemplo y hacemos con las dos casos, una permuta comercial y una permuta no comercial. Es el caso de una una maquinaria que figura contabilizada por un precio de adquisición de 5.000, su amortización acumulada hasta el momento es del 4%, es decir, 2.000, y se permuta el 1 de enero, por evitar los temas de amortizaciones, por un viejo puente grúa, por otra maquinaria que de comprarlo valdría 3.200, es decir, que tiene un valor razonable, que no es más que el valor de mercado de 3.200. Entonces, si consideramos que es comercial, es decir, que los flujos difieren, los flujos esperados que vamos a obtener difieren, tendríamos que valorar la maquinaria por el valor, la maquinaria recibida, el viejo puente grúa, por su valor razonable. Entonces haríamos maquinaria 3.200 y que es el valor razonable que nos dice el ejercicio del viejo puente grúa. Daríamos de baja el valor contable de la maquinaria con su amortización acumulada y en este caso tendríamos un beneficio en inmovilizado material que son unos ingresos de 200. Si se considera no comercial, es decir, que los flujos no difieren, entonces la maquinaria recibida se contabilizaría por el valor contable de la entregada. El valor contable de la entregada es precio de adquisición menos amortización acumulada, 3.000, maquinaria 3.000, y así es el tema de las permutas. No es muy complicado, teniendo en cuenta primero la calificación entre comercial y no comercial. Dos modelos, el modelo del costo y el modelo de revalorización. Esta es una novedad que introdujo la Fundación ICRS en la primera NIC 16, ya hace tiempo, el modelo de revaluación, que como digo no se permite en el Plan General Contable Español. En el Plan General Contable Español no puedes aumentar el valor de un activo aunque sea superior al valor contable, el valor razonable, aunque el valor razonable de ese activo sea superior al valor contable, ni un activo tangible ni un activo intangible. El modelo de costo, con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo, se registrará por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor. Es lo que estamos viendo siempre. El modelo de costo es los elementos que hemos visto en la composición del costo, y lo que se hace es una depreciación, una amortización y un posible deterioro del elemento. Y con el modelo de revalorización lo que hacemos es ajustar el elemento a su valor razonable, que lo define la NIF 13 como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. Es decir, estamos ante un valor de mercado. Es muy difícil, sobre todo a nivel de pequeñas y medianas empresas, seguir estos
estos conceptos de valores razonables porque no suele haber mercado para todos los elementos, pero bueno, es la intención y es correcto porque es la intención que los valores se ajusten a lo que realmente valen, no que tengamos unas contabilidades que no signifiquen nada. Entonces, vamos a ver el modelo de revaluación, considerado el modelo de costo ya entendido. Con el modelo de revaluación ocurre que el tratamiento que nos dan las NIF para las amortizaciones existentes a la fecha es que se pueda expresar proporcionalmente al importe en libros del activo o que pueda ser eliminada contra el importe en libros del activo. Entonces vamos a ver un ejemplo en el que por un lado se expresa proporcionalmente y por otro lado se elimina la amortización acumulada y se vuelve a amortizar el bien, como ahora vemos. Vemos un ejemplo de una máquina con precio de adquisición de 100.000 y una depreciación acumulada de 60.000. Tiene, por tanto, un valor contable de 40.000 y tiene al cierre del ejercicio un valor razonable de 50.000. Entonces, si se opta por el modelo de revalorización, lo que quiero es valorar mi maquinaria con un valor contable de 50.000. Entonces, lo que hago es, en la primera alternativa de reexpresar de forma proporcional el valor bruto y la amortización acumulada del activo, lo que hago es parto del valor neto contable, que son 40.000. El valor de mercado son 50.000. Entonces tengo un factor de ajuste que es un 25%. Para llegar del valor contable al valor de mercado tengo que elevar el primero en un 25%. Por lo tanto, tengo que elevar los dos, tanto el precio de adquisición, los dos que conforman, en este caso que no hay deterioro, el valor contable, el precio de adquisición y la depreciación en un 25%. El precio de adquisición lo que haría para aumentarlo en un 25% sería 100.000, que es el precio de adquisición, más el 25% de 100.000 son 125.000. Y con la depreciación acumulada lo mismo, las 60.000 que tenías las aumento en un 25%, más el 25% de 60.000 nos da 70.000. Entonces lo que haríamos es aumentar la maquinaria en 25.000, la amortización acumulada en 15.000 y la reserva de la revalorización, porque pasamos de 40 a 50, me nace con 10.000. Con el modelo de revalorización, si hay un aumento de valor, si la primera operación cuando usamos el modelo de revalorización es un aumento de valor, ese aumento se registra en una cuenta de patrimonio, en una cuenta que puede ser la reserva de revalorización. Si primero hemos apuntado un aumento en la reserva de revalorización, las disminuciones siguientes serán contra esa cuenta de reserva de revalorización con el límite de su importe. Por el contrario, si al principio en el modelo de revalorización hay una disminución del valor, lo que hago es llevarlo a gastos directamente y si las siguientes subidas, si después hubiese subidas, lo llevaría a ingresos también con el límite de esos gastos que he registrado al principio. Seguimos con la alternativa 2, que es la eliminación de la amortización acumulada. En este caso, pues bueno, lo que hacemos primero es dar de baja la amortización acumulada contra la maquinaria y ya dejamos la maquinaria en 40.000 y después ya ajustamos la maquinaria a la reserva, al valor razonable, aumentándolo en 10.000 y también, por supuesto, contra la cuenta de reserva de revalorización de 10.000. Y en ambos casos, ahora la máquina nos queda valorada en 50.000, no nos hablan de vida útil, pues tendremos que amortizar según esta valoración los años de vida útil que resten. Seguimos con el tema de la depreciación, ¿no? Por esto se ha decidido no poner ejemplos de lo que es la amortización porque lo tenéis, yo creo que ya bastante visto. En cualquier caso, tenemos tanto en el Instituto Europeo de Posgrado como en la Corporación Universitaria de Asturias muchos ejemplos de lo que es la amortización. Con la depreciación lo que se hace es distribuir de forma sistemática el importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. Es una necesidad que tiene la empresa de si sabe que un elemento importante o no de su activo tiene una vida útil limitada,
lo que tiene que darse cuenta es que está consumiendo con cada ejercicio económico parte de ese importe depreciable, parte de lo que costó ese activo, y que al final de la vida útil tendremos que tener reservas, tendremos que tener en cuenta que tendremos que seguir, si queremos seguir en la misma dinámica, tendremos que adquirir un nuevo elemento mejor o por lo menos. Entonces, esta distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil es un gasto fiscalmente deducible, por supuesto. El importe depreciable es el costo del activo menos el valor residual. El valor residual es el importe estimado que la entidad podría obtener del activo al término de su vida útil. Se habla de bueno, en algún coche, pero hoy por hoy son valores significativos y muy poco significativos, y la propia NIF te lo reconoce, y encima, bueno, a lo mejor como chatarra, si tienes una máquina o un coche como chatarra, pero bueno, son muy poco significativos, y también se puede prescindir de tenerse en cuenta si son muy poco significativos. La vida útil del periodo del activo, perdón, es el periodo durante el cual se espera que la entidad utilice el activo, y el número de unidades de producción similares que se espera obtener el mismo por parte de la entidad. La NIC 16 no prescribe ningún método de amortización. A modo de ejemplo, habla del método lineal, es el importe depreciable entre los años de vida útil, el método de depreciación decreciente, que es un método de depreciación acelerada, y el método de las unidades de producción basado en la utilización o producción esperada. El método que al final en las empresas que conocemos, pues el método que se utiliza en el 100% de las empresas, pequeñas y medianas empresas, es el método lineal, porque es el que te prescribe, pues, para que la amortización, para que sea fiscalmente deducible, tiene que acogerse a las cuotas de amortización que se publican por el Ministerio de Economía, y en ese caso siempre lo que hacen es una amortización lineal. Es decir, si tú tienes un ordenador, puedes amortizarlo como quieras, pero tendrías que hacer un ajuste contable si no sigues un ajuste extracontable si no sigues lo que te dicen las tablas de amortización que corresponde amortizar a un ordenador. ¿Cuándo comienza la amortización? Pues cuando está en condiciones de funcionamiento, independiente de que se esté utilizando o que no se esté utilizando, y termina cuando se produzca una de las dos causas, o que se produzca su baja, que es lo que vamos a ver después, la baja en cuentas, o que se califique como activo no corriente mantenido para la venta. Es un cargo que se reconoce en el resultado del periodo contra una cuenta compensadora, una cuenta de pasivo compensadora de activo, porque se presenta, al igual que las cuentas de deterioro, siempre se presentan en el balance minorando el importe del activo depreciado. Seguimos con el deterioro. La pérdida por deterioro es la cantidad en que excede el importe en libros de un activo o unidad generadora de efectivo a su importe recuperable. El importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el mayor entre el valor razonable menos los costos de disposición y su valor en uso. El valor razonable menos los costos de venta, los costos de disposición y su valor en uso. El valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados que se espera obtener de un activo o unidad generadora de efectivo, y lo que se trata es de que la entidad evalúe al final de cada periodo sobre el que se informa si existe algún indicio de deterioro de valor de algún activo, y si existiese, la entidad estimará el importe recuperable del activo. Cuando hay un deterioro y cuando hay una reversión, porque puede producirse la reversión del deterioro, se tienen que ajustar las amortizaciones siguientes, y el deterioro se reconoce, en principio, se reconoce en el resultado, salvo que el deterioro se produzca en un activo que sigue el modelo de revalorización y exista una reserva de revalorización. En este caso, la disminución del valor se llevaría a minorar esa reserva de revalorización. Vemos un ejemplo. Nos dice que una entidad adquiere el 1 del X0, una fotocopiadora, por 200 unidades monetarias con una vida útil de 4 años. El 31 de diciembre, el importe que podría obtenerse por su venta alcanzaría los 30 unidades monetarias, ese sería el valor razonable, con unos gastos de 5 unidades monetarias, que son los gastos de disposición. El valor actualizado, estamos hablando del valor en uso,
los flujos de efectivo, ya está actualizado por no andar haciendo operaciones de cálculo financiero. De los 3 años restantes son de 50, 40 y 30 cada año. Hemos ya actualizado a los 3 años siguientes el valor de los flujos, el valor en uso, el valor de los flujos esperados. Y nos dice que al año siguiente el valor razonable de los costes de venta ascienden a los 10 y se mantienen las expectativas de efectivo del año anterior. Entonces vemos que en el ejercicio, el 31 de diciembre del X0, el valor contable pues sería el valor, el precio de adquisición, pero ya se ha amortizado un año de los 4 de vida útil, que son 200 entre 4, pues el valor contable son 150. Y entonces ahora vamos al importe recuperable para compararlo, para ver si hay deterioro. El importe recuperable es el mayor importe entre el valor razonable menos los costos de venta y el valor en uso. El valor razonable menos los costos de venta son 130 menos los costes de ventas, que son 5, que son 125. Y el valor en uso pues es la suma de los flujos de efectivo neto actualizados de los 3 años siguientes, que son 50, 40 y 30, que son 120. Entonces aquí tenemos que el mayor importe son 125, que es el valor razonable de los costes de ventas, que es el que tenemos que comparar con el valor contable, y por tanto se produce un deterioro de 25. Suponemos que este elemento no sigue el modelo de revalorización y lo que haríamos sería pérdidas por deterioro del inmovilizado material, gastos, una cuenta de gastos por 25, a deterioro del valor del inmovilizado material también 25, que al igual que decíamos con la depreciación acumulada, esta es una cuenta compensadora de activo, es una cuenta de pasivo compensadora de activo que se presenta también restando el elemento deteriorado. Y ahora tenemos una nueva amortización porque tenemos un valor contable de 125, que son 200 menos 50 menos la amortización menos el deterioro, y una vida útil restante de 3 años. Digamos, cada año 125 entre 3, tendríamos que amortizar 41,67. Al 31 del 12 del X1 nos dicen que el valor contable serían 200 menos la amortización del X0 menos la amortización que hemos dotado anteriormente teniendo en cuenta el deterioro, son 108,33. Y vamos ahora a comprobar otra vez el importe recuperable, que es el mayor entre el valor razonable menos costos de ventas, que son 100, y el valor en uso, que son de los flujos de los 2 últimos años pendientes de amortización, que son 70. Entonces el mayor valor serían 100. Entonces aquí habría un deterioro de 108 menos 100, que son 8,33, pero como tenemos 25, pues nos revierte la diferencia, 25 menos 8,33, que son 16,67. Entonces lo que haríamos es dar de baja esa cuenta compensadora de activo, que es una cuenta de pasivo, en ese importe, para que quedase con 8,33, y lo daríamos de baja en 16,67, y lo llevamos a una cuenta de ingresos, que es reversión del deterioro del inmovilizado material, en 16,67. Y ahora tendríamos otra vez la nueva amortización, que es el valor contable, son 100 porque son 200, menos la primera amortización, menos la segunda amortización y menos este deterioro, y la vida útil restante son 2 años, y por lo tanto la nueva cuota de amortización sería 100 entre 2, 50. Es creo que también sencillo. Y vamos ya prácticamente con lo último de lo que es la baja en cuentas. La baja en cuentas, no porque, se me está ocurriendo ahora, no porque, o sea, un elemento que está totalmente amortizado puede permanecer en la empresa X tiempo, lo que pasa que ya no tendrá un valor contable cero, es decir, un camión que yo lo he amortizado ya en 5 años puede seguir funcionando perfectamente y lo tendrá, lo que pasa que el valor contable, el precio de adquisición coincidirá con la amortización acumulada y por lo tanto el valor contable será cero. Pero esto es otra cosa porque eso no sería baja en cuentas, sino estaría el elemento aún en las cuentas. La baja en cuentas nos dicen que el importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja en cuentas por su disposición, es decir, por su venta, o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso disposición. La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un elemento de propiedades
planta o equipo se incluirá en el resultado del periodo cuando la partida sea de baja de en cuentas. Y la pérdida o ganancia derivada de la baja en cuentas de un elemento de propiedad se determinará como la diferencia entre el importe que se obtenga y el importe en libros, lo que tenemos registrado menos lo que me paguen por él, ¿no? Entonces vemos un ejemplo de una empresa que tiene un balance, una máquina valorada en 3.000 unidades monetarias con una depreciación de 1.400 y una corrección valorativa por deterioro de 300. La empresa enajena la maquinaria con unos costos de venta de 100. Supongamos primero el precio de venta en 1.100 y el segundo el precio de venta en 1.500. Bien, con un precio de venta de 1.100, si los gastos son 100 de gastos de venta, lo que nos entra en banco son 1.000, el precio de venta menos los costos de venta es la entrada de dinero líquido, que son 1.000, y lo que haríamos sería dar de baja la amortización acumulada por su importe, 1.400, aquí abajo tendrían que estar estos 300 y tendríamos los bancos 1.000, las pérdidas 300 y la maquinaria en 3.000, ¿no? Serían 2.400, 2.700, 3.000. Estos 3.000 tendrían que estar aquí porque la cuenta de deterioro de valor inmovilizado será de baja también contra el debe, porque es una cuenta de pasivo, nace por el haber. Aquí la damos de baja al disponer, al vender el elemento de maquinaria. Y perdonad aquí. Y la otra alternativa sería un precio de venta de 1.500, también unos gastos de 100, entonces en bancos entran 1.400. La amortización acumulada sigue siendo 1.400, aquí tendría que estar el deterioro debajo de la amortización acumulada. La maquinaria sale por 3.000, que es su precio de adquisición, y en este caso ya tendríamos un beneficio por la diferencia entre el valor contable y el precio neto de venta de 100. Y bien, no sé si he ido muy rápido, la idea era que ahora se puede abrir el debate si queréis. Si tenéis alguna duda, queréis algún comentario, pues estoy a vuestra disposición para ayudaros en lo que pueda. Si no, podéis pararme cuando queráis, pero yo quería comentar hay alguna diferencia más, pero son poco significativas entre el Plan General Contable Español y las NIF. El tema de los intereses, la activación de los intereses, la NIF 23, el Plan General Contable habla de un año necesario para que se produzca esta activación, mientras que las NIF hablan de un activo acto, es decir, que tenga un periodo sustancial, no concretan en cuánto es ese periodo sustancial. Y también dentro de las NIF, el interés promedio se calcula cuando hablamos de financiación genérica. La financiación específica todo se registra hasta que está en condiciones de uso, pero cuando hablamos de financiación genérica hay que hallar un tipo medio de esa financiación genérica, siempre que esté relacionada con el elemento del que estamos hablando, y lo que hace las NIF es excluir las NIF tienen en cuenta el 100% de la cantidad del elemento, del activo que no esté cubierta por la financiación específica, mientras que el Plan General Contable lo que hace es tener en cuenta solamente el porcentaje de financiación genérica que cubriría esa parte no financiada con financiación específica, sacando de esa parte el capital y las reservas. Es decir, si haya un tipo medio normal por los depósitos que llevan intereses. Supongamos que los depósitos, los préstamos con interés suponen el 60% y el capital el 40%. Pues lo que podríamos incrementar el activo como financiación genérica sería el 60% del tipo medio del importe no financiado con financiación específica.
Hay alguna diferencia más, por ejemplo, las NIF no hablan del derecho de traspaso, que es el que tiene aquí, es tradicional que haya entre las personas que alquilan un local un derecho de traspaso, que se supone que tiene facultades para negociar con otro futuro inquilino y quedarse con parte de ese derecho de traspaso en las condiciones establecidas. Tampoco lo que hemos dicho, el modelo de revalorización, el plan general contable no admite ni el modelo de revalorización, no admite aumentar el valor de un activo al valor razonable. También el tema de las subvenciones, las NIF permiten registrar una subvención como menor importe del inmovilizado, si son de capital, si son para la adquisición de una maquinaria, por ejemplo. Esto tampoco lo permite el Plan General Contable Español. Y por último, los gastos de investigación, el Plan General Contable, siempre que sean separables, sean identificables y se espere que tengan motivos de éxito económico, permite su activación. Las NIF no permiten la activación de los gastos de investigación, solo los de desarrollo. Y estoy a vuestra disposición si queréis cualquier comentario. Tenéis en la Fundación IFRS, para los que seáis, yo no tengo ninguna comisión ahí, como comprenderéis, pero en la Fundación IFRS tenéis el libro rojo de las NIF, que recoge todas las NIF con las interpretaciones NIC. Ya sabéis que las NIF son las NIC, las que publicó en su día el IASC, las NIF, las que publicó en su día el IASC, y las interpretaciones a las NIC y las interpretaciones a las NIF. Pero vamos, todas ya en la terminología internacional, cuando se habla de NIF, nos referimos tanto a las normas como a las interpretaciones de unas y otras. Pues ahí tenéis un libro que yo la verdad es que no conozco en otro sitio donde lo publiquen, solamente sé que lo hay con comentarios, con ejemplos, lo que sea, pero solo con las NIF en su integridad y sin más, es que me parece un libro de consulta. Es que las preguntas me las poníais en el chat. Me habéis cambiado las preguntas de chat. A ver, perdonad. Me pregunta Raquel. El nombre del libro es Normas Internacionales de Información Financiera de la Fundación IFRS. No veo las preguntas. A ver,
Voy a intentar responder las preguntas. Es que son muchas y me lío. Voy a intentar preguntarlas. Han llegado todas de golpe. Me pregunta la NIS que nos... voy a otro sitio. Cuando hablamos de dar de baja de un elemento de la empresa, pero el activo sigue funcionando fuera de los cálculos, ¿cómo se genera el cálculo para la empresa? Si lo damos de baja, ya no sigue en nuestra empresa. Otra cosa es que lo que yo he dicho es que si se amortiza íntegramente, puede estar funcionando la empresa y estará por un valor contable cero, pero si lo damos de baja es porque o lo hemos registrado como mantenido para la venta, es decir, lo vamos a vender o lo hemos vendido ya, o sea que ya no está en nuestra empresa. ¿Cuándo se deben revalorar los activos? Si se sigue el modelo de revalorización, lo que te dice la NIC 16 es que la revalorización deberá ser por lo menos una vez al año, pero depende de cómo fluctúe esa revalorización. Si fluctúa mucho, entonces habrá que realizarse, te dice en el párrafo 34 de la NIC 16, te dice que la frecuencia de las revaluaciones dependerá de los cambios que experimentan los valores razonables de los elementos de propiedad, planta y equipo que se estén revaluando. Es decir, si el valor razonable fluctúa mucho, habrá que tener eso en cuenta para que la imagen sea fiel de los estados financieros. Si no es así, si es un edificio, un terreno que en principio el valor razonable pues se mantiene con los años, pues hacerlo una vez al año es suficiente. Si la máquina se detiene y no se usa, no se detiene la depreciación, solo se detiene cuando ha acabado la vida útil, independientemente de si se use o no se use. Porque no solamente la depreciación es una consecuencia del uso, también es una consecuencia de la obsolescencia. El mercado, ¿cómo se define el valor razonable en el tiempo? El valor razonable es un valor de mercado, pero las NIC te lo definen como el precio que sería recibido por vender un activo, pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. Es un valor de mercado. Cuando haya un valor de mercado, ese es el valor razonable. Lo que ocurre es que, insisto, en muchos elementos que no tienen mercado. Usted explicaba que hacíamos un cálculo para la vida útil del ejemplo de la empresa, pero la máquina sigue en funcionamiento después del tiempo calculado. ¿Debe nuevamente hacerse el cálculo como si... No, es que el tema de la vida útil no es un tema, salvo que fuese... la amortización no es un tema exacto. Salvo que tú tengas una máquina que te produce 1000 unidades y a las 1000 unidades hace pluf, todas las máquinas después de la vida útil, pues en principio pueden seguir funcionando, o antes pueden dejar de funcionar, según el uso que tú les des. La vida útil, tú no la calculas. Si tú no quieres estar haciendo apuntes contables, ajustes extracontables para que la contabilidad se adecue a la normativa fiscal, tú lo que tienes que hacer es amortizar en la vida útil que te dicen las tablas de amortización aprobadas fiscalmente en el país del que se trate. Es decir, nosotros, lo que yo conozco es que un ordenador se puede amortizar en 4 años. Entonces todo el mundo lo amortiza en 4 años, además el método lineal. Así es deducible fiscalmente. Si yo lo amortizo en un año, eso no es deducible fiscalmente, tendré que... Y por supuesto que cuando acabe la vida útil, está amortizado, lo hemos dicho, puede estar el ordenador con un valor contable cero, es decir, precio de adquisición igual a amortización acumulada, pero siga funcionando. Puede seguir funcionando aunque tenga un valor contable cero. Bueno, me estáis dando gracias a todos vosotros por las preguntas y por participar aquí. Pues me despido, encantado de haber participado en esta clase, espero que os haya sido muy interesante y nos veremos pronto. Gracias.